En la segunda parte de este primer bloque vamos a invitar a Gabriel Ortiz de Ceballos y al Paul Neira para que nos acompañen en la exposición que les mencioné sobre la entrevista que se ha hecho en conjunto de expertos educativos sobre las acciones prioritarias a tomar para mejorar la educación básica. Bien, Gabriel Ortiz de Ceballos es presidente ejecutivo de Apoyo, Comunicación Corporativa y del Instituto Apoyo, magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades de cooperación bilateral y multilateral sobre temas de reforma del Estado, incluidos temas de reforma del sector educación. Es experto en asesoría de imagen y comunicaciones y gestión de crisis corporativas. Ha sido miembro del Tribunal de Indecopi y miembro del directorio, es actualmente miembro del directorio de Enseña Perú. Por su parte, Paul es candidato a doctor por la Universidad de Columbia, educador de la Pontificia Universidad Católica con maestría en Sociología en esta misma universidad. Es especialista en reforma, implementación del cambio y políticas educativas. Ha trabajado en el National Center for Restructuring Education, Schools and Teaching en Nueva York y en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, en GRADE. Bienvenidos. Gracias. Adelante. Gracias. Voy a presentar el podio y ahí ya preguntas. Bueno, ante todo, muchas gracias. Este es un estudio que hemos realizado en conjunto con Paul y con María Katia Filomeno, que está en la audiencia también. Básicamente es un enfoque bien empresarial, que es básicamente ir a preguntar a la gente que sabe qué cosa es lo que valdría la pena hacer. Es lo que los americanos llaman brain picking, o picotear cerebros de la manera más directa. Y luego hemos sistematizado, digamos, de alguna manera, qué cosa era lo que se encontraba, tanto en términos de lo que vale la pena hacer, lo que no vale la pena hacer, los temas que son más difíciles, requieren definiciones previas, etc. Creo que el título refleja un poco el enfoque y las conclusiones que sacamos del estudio. Tenemos una urgencia de lograr acuerdos prácticos. No nos sirven los acuerdos generales. Hay muchos esfuerzos que se han hecho previamente, tanto de diagnósticos, está el Proyecto Educativo Nacional, está el Acuerdo Nacional en lo referente al tema de educación, etcétera. Pero a pesar de eso, todavía hay necesidad de tener un nivel de detalle más fino y de tener, digamos, una precisión en los acuerdos que haga que la rueda se mueva más rápido. Estas son las personas que hemos, digamos, entrevistado. En realidad, Paul ha estado a cargo de todas las entrevistas. Nosotros, María Katia y yo, hemos intervenido más un poco en la sistematización y en la definición un poco del enfoque del estudio. Como se puede ver ahí, no creo que no se va a poder ver hasta el final, pero digamos, se ha recogido posiciones y planteamientos de gente que está vinculada a la investigación, del magisterio, gente que está en el Ministerio de Educación, gente que está en los organismos internacionales, en el sector empresarial, en proyectos vinculados al sector de educación. Se ha hecho el esfuerzo por cubrir, digamos, una diversidad de fuentes posibles, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en que es fundamental. Creo que además eso es algo que se viene diciendo desde hace muchísimos años. Cada vez creo que hay más conciencia de eso y hay sin duda avances, ¿no? Pero todos estamos también de acuerdo en que estamos avanzando a una velocidad que no alcanza, que tenemos que ir muchísimo más rápido de lo que lo estamos haciendo. Y un punto que surge de este estudio es que cuando le preguntamos a todas estas personas, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los 3 temas que tienes en la cabeza que son los temas que tú pondrías como prioritarios? Lo que nos sale es
esto de aquí. Entonces, claro, si uno fuera, por ejemplo, un gerente de una empresa que está en crisis y uno llega y le pregunta a las 25 personas que están más involucradas en la empresa, ¿cuáles son las 3 prioridades? Y termina con un cuadro como ese, uno no duerme una semana, porque digamos, evidentemente, también no quiero, o sea, hay que reconocer las limitaciones metodológicas del estudio. Evidentemente uno pone prioridades también un poco en función de su propia experiencia, ¿no? Y de su propio background y los temas que a uno, digamos, ha estado más involucrado. Pero de todas maneras el nivel de dispersión que hay ahí es un nivel de dispersión que no ayuda. O sea, tenemos que tener un poco más de una visión común a un nivel un poquito más fino. No podemos seguir de alguna manera con este nivel de dispersión. Nuevamente la analogía con una empresa, un gerente llega, ve esto y lo que hace es dedicarse a un proceso de alineación de prioridades, un poco de definición de planes, etcétera, para tener a todo el equipo y a toda la gente remando en la misma dirección, ¿no? Ahora, es verdad que acá hemos presentado las 3 prioridades que salían un poco de manera espontánea. Luego, hicimos el esfuerzo a través de la convocatoria también, un taller de expertos, de identificar todos los temas posibles y todos los temas que habían salido en los debates y también revisando los distintos documentos, etcétera, que están disponibles sobre el tema y surgieron una diversidad de temas. Pues claro, el sector de educación es un sector muy complejo, requiere mejoras en distintos ángulos, ¿no? En distintos aspectos. Y a la hora que ya trabajando específicamente con esa lista de temas, se hicieron las entrevistas, lo que pedimos fue que las calificaran en términos de importancia, en una escala de importancia y en una escala de viabilidad, ¿no? Naturalmente también una persona puede calificar un poco en función de su experiencia, pero estos son los resultados que obtuvimos, ¿no? Primero, todo es de importancia media o alta, y eso ahí es algo que más o menos esperábamos. En verdad, en el Perú, en el sector educativo, tenemos tantas cosas por resolver que todo es importante, ¿no? Pero el problema cuando uno está frente a una situación en que todo es importante es que la priorización y un poco la organización de las cosas puede ser más difícil, ¿no? Preguntamos también, y bueno, estas fueron las calificaciones que obtuvieron los distintos temas que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, todo va entre medio y alto y esos son los temas, digamos, que fueron calificados. Al momento en que medimos ya no solamente la importancia, y acá he repetido el esquema anterior, pero están por colores los que tienen que ver con un mismo tema. Por ejemplo, en el color verde está el tema de salarios docentes, evaluación docente, la carrera pública magisterial y la formación docente, porque todos están entrelazados ¿no? Conforman un mismo grupo de temas, ¿no? Y así están los temas de gestión en azul, y digamos hay los temas de currícula, materiales, horas lectivas y uso de tecnologías de información y comunicación en el aula en otro color. Cada color, digamos, implica un grupo de temas relacionados, ¿no? Cuando planteamos el tema de viabilidad, ¿no? Y decir, bueno, ok, esto es súper importante, pero ¿qué tan viable es, ¿no? Y algo puede ser más o menos viable dependiendo, a veces por cuestiones de presupuesto, a veces por cuestiones de viabilidad política, a veces porque de verdad son complejos en sí mismos, no es que hay un problema de viabilidad política, de repente no son ni siquiera tan caros, pero son muy complejos en términos de cómo se logran hacer, ¿no? Entonces, habían distintos elementos que tuvieron que ser considerados en la viabilidad. Y lo que fuimos encontrando fue lo siguiente, ¿no? Digamos, todo lo que es vinculado al tema docente fue calificado como una viabilidad media, con distintos niveles de importancia. El tema de formación docente y evaluación docente, que están vinculados a la carrera pública magisterial, son los que fueron considerados como de mayor importancia respecto al tema propiamente de salarios. El tema de educación inicial fue considerado con
una viabilidad entre media y alta, o sea, se cree que ahí hay un espacio para poder construir y que eso tiene una alta importancia en relación con la última exposición, por ejemplo, eso sería algo sumamente claro de prioridad, ¿no? El tema de educación técnica en secundaria fue mencionado como una viabilidad media y de importancia menor que lo anterior, ¿no? Todos los temas de gestión fueron señalados como problemas de mayor dificultad, ¿no? Y ahí está el tema de la gestión en el propio ministerio, ¿no? Que ha sido señalado como algo de mucha importancia, pero también todo este proceso de centralización que todavía es un proceso poco preciso respecto de qué competencias y qué elementos corresponden en la práctica y se llevan en la práctica en cada instancia, y los vacíos que existen un poco alrededor de la implementación de ese proceso, el tema de supervisión en las escuelas, el tema de generar una mayor autonomía en la escuela, de tener, digamos, un esquema de gestión en ese orden, ¿no? Los temas de educación rural, que incluye el tema de interculturalidad en unas zonas del país, pero que en otros casos no, fue también considerado como algo de una viabilidad media. El tema de interculturalidad se consideró relativamente más difícil, ¿no? Y los temas de materiales, currículo, horas lectivas y TICs sí estuvieron considerados con una viabilidad media o alta en función de lo que se señala ahí, ¿no? Estos son los casos de investigación y bases de datos y los temas de conectividad e infraestructura. En el tema de gestión me había olvidado de mencionar que el tema de inversión y presupuesto, que también está vinculado a los temas de gestión, sí se consideraba como una viabilidad relativamente más alta porque es finalmente un tema de decisión y de planificación. Entonces, esto acá es un poco la puntuación que los distintos expertos han hecho sobre los temas de importancia y de viabilidad. Naturalmente la puntuación también puede tener ciertos sesgos en función de la experiencia que uno tiene. Alguien que conoce más de un tema puede calificar mejor la viabilidad de ese tema, pero nosotros no teníamos, digamos, un criterio objetivo para poder decir vamos a considerar la opinión de esta persona y no la de esta otra persona porque esta persona conoce más del tema y esta persona no. Entonces se ha hecho los promedios en función de lo que las entrevistas surgían, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que vemos acá? Es que tenemos una serie de proyectos o una serie de temas que son sumamente importantes, ¿no? Pero que son complejos, ¿no? Y ahí tenemos que entrar a analizar esa complejidad, ver cuáles son las fuentes de esa complejidad y encontrar soluciones, planes, consensos para poder echarlos a andar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la evaluación docente, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo, lo vamos a ver después, que se debe incorporar el esquema de la evaluación en aula, que no basta con la evaluación que se ha venido realizando, se necesita hacer la evaluación en aula. Pero para poder hacer evaluación en aula bien en el Perú necesitaremos, ¿qué? 3.000, 4.000, 5.000 personas que estén en capacidad de hacer evaluación en aula. O sea, digamos, ¿cuál es la fuerza de gente que se necesita para que puedan de verdad ir a todos los colegios y hacer, digamos, ese análisis y poder dar feedback al profesor, etcétera? Bueno, si se necesita esa cantidad de gente, ¿dónde está? ¿Cuándo la vamos a tener? ¿En qué proceso lo vamos a formar? Etcétera. Entonces, hay temas que requieren un trabajo previo y bueno, si se necesita 3 años para eso, 4 años para eso, hay que empezar a hacerlo ahorita para recién poder hacer evaluación en aula de manera más o menos general en 3, 4 años, ¿no? Hay temas que tienen que ver con la complejidad del tema de las distintas situaciones de un país pues tan fragmentado como el Perú, en términos geográficos, culturales, etcétera, que implica la educación rural. Hablar de la educación rural es hablar no de una educación rural, es hablar de, no sé, 80 educaciones rurales, 100 educaciones rurales, entonces cada una tiene un poco particularidades, hay que ver, digamos, aprovechar todo lo que se ha aprendido en distintos programas, pero ahí hay también una complejidad natural, ¿no? Hay temas que pueden ser difíciles por un elemento técnico,
¿no? Pero que en principio es una cosa pues que no requiere tanta complejidad en términos de decisiones, de análisis. O sea, la parte de inversión y presupuesto es algo que lo que hay que hacer es simplemente tomar ciertas decisiones, ver que especialistas lo programen, lo definan, ¿no? Eso no tiene una complejidad inherente, sino tiene una complejidad de disposición de recursos, de planificación, ¿no? Pero digamos, es algo, digamos, que podría manejarse, digamos, de otro tipo. Hay temas que son estrictamente técnicos, pueden tener cierta dificultad, pero son técnicos, se pueden resolver, ¿no? Y hay otros que son fáciles de avanzar, ¿no? Digamos, el tema de materiales, el tema de currículo, por ejemplo, son cosas que son relativamente fáciles de avanzar. Y la visión de un gerente es, bueno, si algo es razonablemente importante y es fácil de avanzar, bueno, avancemos, ¿no? O sea, digamos, uno va separando los problemas en términos de aquello que es más fácil de resolver, bueno, pues se va resolviendo mientras voy embarcándome en manejar aquello que es relativamente más complejo. Ahora, ¿qué surge un poco de toda esta visión más general? Clasificamos a partir de las entrevistas y el debate con Paul y con María Katia los temas en función de las menciones que habían surgido. A cada uno de los entrevistados se les preguntó en qué se puede avanzar ya, en qué son temas que tienen cierta dificultad, tenemos dificultades o tenemos... faltan acuerdos, hay temas que están pendientes para que podamos avanzar y qué cosa es lo que no deberíamos hacer, ¿no? Entonces, se recogió eso, hubo una serie de menciones, ¿no? Y a partir de ahí surgieron las siguientes conclusiones. Claramente se dice, bueno, podemos avanzar ya y rápido en lo que es currículo y materiales. En lo que es currículo, digamos, todos los aportes que se recogieron, no es que hubiese uno que se hubiera repetido en todas las entrevistas o en una enorme proporción de las entrevistas. De todas maneras, sí hubieron varios que se repitieron en 8 entrevistas, 7 entrevistas, que es un número considerable, considerando que hemos entrevistado a 25 personas, pero en 21 entrevistas. O sea, tener 7 menciones dentro de 21 de gente que es especialista es valioso, ¿no? Lo primero es mejorar procesos de evaluación, mejoramiento permanente, diversificación del currículo que están constantemente, naturalmente, digamos, no cambiarlo por las puras, no hacer cambios innecesarios, pero naturalmente el currículo tiene que ir modernizándose, ¿no? y adaptándose. Que la diversificación ya regional fuera un trabajo conjunto entre expertos pedagógicos y las direcciones regionales, que no bastaba agarrar y decir, bueno, la dirección regional es quien debe diversificar, porque, seamos prácticos, digamos, en el Perú hace poco 2 gobiernos o 3 gobiernos regionales quisieron legalizar el uso de coca, y hubo que ir a llevar hasta el Tribunal Constitucional para ver, digamos, que eso no era una competencia regional. Entonces, el elemento de ver qué es un currículo aplicado a la realidad regional es un elemento que se tiene que manejar porque somos un país unitario, tenemos que tener ciertos elementos que son generales a todos, y además por otro elemento que es que los expertos en pedagogía en distintas áreas en un país centralista están centralizados. Entonces, es más fácil de alguna manera que esos expertos puedan interactuar para asegurar que hay un carácter local, pero a su vez también asegurar que hay una visión unitaria y que se está aprovechando lo que sabe la gente que más sabe en el Perú sobre distintos elementos que se plantean. Por ejemplo, en lo que ha sido la exposición anterior, hay una serie de elementos que pueden y deben considerarse en el currículo, y posiblemente la gente que conozca más de esos temas no esté en todas las regiones del país. Eso tiene que tener un elemento, digamos, de diálogo, ¿no? Y también hubieron muchas menciones al tema de simplificar. En general en las presentaciones voy a tener una cita abajo, no voy a poder leerlas todas por temas de tiempo, ¿no? Pero esto, por ejemplo, decía, pues tenemos que hacer 4 capacidades por semana con los chicos. Bueno, no hay manera de hacer 4 capacidades por semana con los chicos. Ese currículum tiene demasiadas cosas, hay que simplificarlo, no se puede hacer todo. También un poco la articulación entre los niveles, ¿no? En el tema de materiales,
hubo un consenso bastante generalizado de que había que asegurar la mejor calidad posible, ¿no? Y digamos, ahí no había solo la referencia pues, a los problemas que a veces surgen de que hay errores ortográficos o cosas por el estilo, porque el Perú no debería permitirse el lujo de no tener un material de extraordinaria calidad. O sea, la diferencia de esfuerzo entre un material de calidad y un material de extraordinaria calidad es marginal. A la hora que uno divide eso entre 600.000 ejemplares, que es lo que tienen que, en promedio, digamos, la matrícula por año, la diferencia entre hacer algo bueno y algo extremadamente bueno es, en el fondo, marginal. Entonces, no tiene sentido que estemos preocupándonos porque no tengan errores ortográficos. Se trata de hacer realmente los mejores materiales que se puedan hacer para que los maestros puedan tener no solo un texto, sino diversidad de materiales que puedan hacer que su trabajo sea más fácil, ¿no? También el tema de permitir innovaciones, de no tener una cosa única y uniforme para todo el país, ¿no? Surgía la opción de decir, bueno, de repente debería haber 15 opciones de las cuales la gente pueda escoger, etcétera, pero es bien importante en una etapa de innovación permanente, de cambio permanente, que no tengamos pues un esquema de unificación absoluta en términos de materiales. Creo que hay que pensar en un esquema de permitir innovaciones, tener variedades, etcétera. Eso fue recogido en las distintas entrevistas, ¿no? Y también ver el tema cultural y regional, porque digamos no todo sirve de la misma manera en todo el Perú, ¿no? El tema de transparencia en las licitaciones públicas también fue mencionado en las entrevistas que se realizaron, ¿no? Y esos son un poco como los dos temas más fáciles, ¿no? Los temas donde hay dificultades que hay que ver primero son los temas de gestión, política docente, educación inicial, rural, los temas de inversión y presupuesto y el tema más general que abarca varios temas de equidad, ¿no? ¿Qué temas surgieron en las entrevistas, ¿no? En el tema de gestión salió claramente un consenso mayoritario en términos de decir suspendamos por el momento la municipalización. O sea, no, las municipalidades que ya se transfirió eso, bueno, está bien, vayamos con ellas a ver qué cosa es lo que se hace, pero suspendamos la municipalización, no sigamos en un proceso que es un proceso todavía muy desordenado, que requiere muchísimo más en términos de organización para poder hacerse bien, ¿no? No es que esté mal necesariamente municipalizar, pero se tiene que hacer bien. Las cosas hay que ponerlas un poco a analizarse en detalle, ¿no? Otro tema que se mencionó es el tema de que el Ministerio de Educación se despolitice, se profesionalice más, tenga, digamos, un elemento de excelencia a nivel de todos los funcionarios, que en las entrevistas surgía como una preocupación. Había la comparación que se hacía, era, bueno, en Colombia hay 250 personas de excelente capacidad, acá tenemos 1.500 personas. Bueno, desde una perspectiva puramente gerencial, y ahí simplemente no estoy reflejando algo en la entrevista, sino en un comentario propio, una institución de 1.500 personas, para empezar, ya es un problema, porque uno no sabe ni siquiera dónde queda el escritorio de cada quien, ¿no? Digamos, reemplazar una institución de 1.500 por una institución de 250 buenos, posiblemente, no importa de qué, sea una buena idea, porque, digamos, es el tema de la, digamos, interacción entre la gente, la capacidad de saber qué cosa es lo que está haciendo el otro, la capacidad de trabajar en equipo, etcétera, entre 250 es muchísimo más fácil que entre 1.500, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí que habría que considerar y ver. La experiencia colombiana ha sido citada en las entrevistas, como digo, el último comentario sí es algo que es mío, ¿no? El tema de descentralización, que ya lo hemos mencionado, y el tema de desburocratizar las UGEL, de fortalecerlas, que es algo, digamos, que se ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? También surgió algo que ha sido también buena parte de la preocupación, de orientar mucha parte de la gestión hacia mejorar la gestión en la escuela, ¿no? Pero la verdad es que para que eso ocurra tiene que mejorar la gestión desde el ministerio, tiene que mejorar también la gestión del UGEL, etcétera, etcétera. No es una cosa que se puede trabajar de manera aislada, ¿no? Entonces es un elemento que tiene que estar empaquetado con lo demás, ¿no? Y bueno, y el tema de corrupción surgió también, ¿no?
En temas de política docente, un acuerdo clarísimo de mantener la carrera pública magisterial, también de avanzar a procesos de evaluación que incorporen la evaluación en aula, que sean más transparentes, etcétera, ¿no? Como digo, la evaluación en aula sí tiene sus dificultades porque implica tener las personas que pueden hacer la evaluación en aula y dar el feedback a un nivel masivo. Eso hay que cuidar de cómo se va a hacer, ¿no? Hubo también menciones en varias entrevistas respecto a revisar si este tema de la nota 14 en los institutos pedagógicos estaba o no teniendo buenos efectos, y una preocupación particular por lo que estaba generando en términos de disponibilidad de maestros para educación bilingüe e intercultural. Entonces, que de repente en ese campo eso estaba generando un problema más que un beneficio, ¿no? Y también hubo menciones respecto de que es muy interesante el programa estratégico de logros de aprendizaje, el PELA, y que valdría la pena ver, digamos, de ampliar esa experiencia hacia, digamos, más, a un tamaño mayor, digamos, ¿no? Y un tema que también surgió fue que la capacitación no fuera tan masiva, ¿no? Y que la capacitación incluyera no solo la parte metodológica de contenido, sino que incluyera un elemento importante también de trabajo, digamos, de cómo debería manejarse un determinado tema para un determinado grado, o sea, mucho ejemplo, de alguna manera, de cómo manejar las cosas ya directamente en el aula, sobre temas específicos. Es decir, que hay un elemento adicional o un paso adicional que sería útil dar, que es no solo te enseño matemáticas o te enseño cuál es la metodología mejor, la metodología activa, lo que fuera, sino que además vamos a hacerlo, en este caso particular, con estos temas, para que de alguna manera sea una cosa más clara, ¿no? En el tema de educación inicial, no hubo una cosa que se recogiera en la mayoría, digamos, en la mayor parte, en las 50% o más de las evaluaciones, de las entrevistas, pero sí hubo dos conceptos que se mencionaron muy frecuentemente, que son el tema de focalizar los esfuerzos de intervención en el tramo de 3 a 5 años, ¿no? Y el asegurarse, un poco en la misma dirección de la presentación anterior, que sea de calidad, que los PRONAI no están teniendo eventualmente el nivel de rigurosidad y de calidad que se necesita, que digamos en realidad se debería apostar por una educación inicial más estructurada,